Vamos a empezar con enfermedad de Coats. Bien, para empezar vamos a definirla. Y esta es una enfermedad con una etiología desconocida que se va a caracterizar por tener unos vasos retinianos con telangiectasias, aneurismas asociados a una exudación y líquido subretiniano e intrarretiniano. Como podemos ver en esta primera imagen, estas son las telangiectasias. Vamos a ver que los vasos van a estar de manera anormal, tortuosos en general. También vamos a ver dilataciones y le van a dar esta configuración como también de bulbos o salchichas, como también se lo conocen. Las aneurismas se van a ver como unos como puntitos rojos, a veces se pueden confundir como las microhemorragias, pero estas se pueden diferenciar con la fluoroxiografía que veremos más adelante. Y también, como mencionamos, la exudación, como la vemos en la imagen inferior, puede estar asociada puede variar tanto en su lugar como en cantidad. Es importante saber que se caracteriza la enfermedad de Coats por estas telangiectasias que se van a encontrar especialmente de manera inferior y también temporal. Y vamos a ver que estas afectaciones van a ocurrir más frecuente en niños, con una edad media, según los estudios, de 6 hasta 8 años. Sin embargo, se ha visto que el rango de esta edad ocurre desde los 0 hasta los 79 años. Y sin embargo, las manifestaciones más frecuentes que pueden presentarse en casos de niños de 10 años. Con respecto a, se ve más frecuente también en hombres en una relación de 3:1 y también los estudios realizados por Shears y colaboradores se han visto que se encuentra de manera unilateral hasta casi de un 100%. Algo también que lo caracteriza a esta enfermedad es que todavía no hay un informe que diga si hay una predilección por racial o por étnica. Entonces, en una presentación clínica general que vamos a encontrar pacientes que van a estar sin dolor, pero que en el fondo de ojo vamos a encontrar estas características que ya mencionamos, las telangiectasias, como vemos en esta imagen de acá, estas torsiosidades que se van a encontrar de manera temporal, las dilataciones, como vemos aquí, los exudados, esos exudados van a ser esta como pigmentación amarillenta. Como vemos aquí, en esto está en casi toda la retina, en esta imagen también, y en el inferior, en esta parte un poco más cerca de la fovea. En casos más avanzados, estas exudaciones pueden llevar por eso a un desprendimiento de retina de tipo exudativo. Por lo tanto, puede causar estas neovascularizaciones y puede formar lo que sería el glaucoma neovascular. Entonces, características también importantes de esto es que va a ser progresión más lenta cuando sucede en adultos. Sin embargo, no es lo mismo con los niños. En los niños se ve que es un curso clínico mucho más agresivo, mucho más rápido, que incluso pueden tener un desprendimiento de retina exudativo total. Entonces, obviamente, eso le va a cambiar bastante lo que sería el pronóstico de un paciente. Con respecto al examen oftalmológico, en los signos y síntomas que vamos a encontrar, siempre el paciente va a venir con una disminución de agudeza visual, estrabismo y leucocoria, como esta triada. Sin embargo, en los estudios realizados han visto que lo que más predomina son agudezas que van desde 20-200 a NPL de mayor prevalencia. Entonces, estos pacientes, ¿por qué? Por todos los exudados que ya tienen, ya comienzan a notar este cambio de diferencia, disminución de agudeza visual, etcétera. Entonces, como vemos, estrabismo, porque como los pacientes ya no tienen muy mala agudeza visual, entonces a veces pueden parecer tener estrabismo, como vemos en esta primera imagen, en esta niña de 5 años. Vemos que incluso también tiene leucocoria. A veces podemos confundirlos con una xantocoria, como vemos en la imagen de al lado, en la imagen número B, pero se va a diferenciar la leucocoria, que recordemos que va a ser como un reflejo de una luz blanquecina a través de la pupila. La xantocoria va a ser más bien amarilla. Entonces hay que también tomar en cuenta la coloración. Esto sería como un estrabismo, ¿no? Esotrópico. Entonces, ya en este caso de esta niña, es probable que tenga un desprendimiento de retina total y entonces se encuentra ya en una etapa casi terminal. Con respecto en la parte del segmento anterior, vamos a encontrar que el 90% de los pacientes van a verse normales y un 10% podemos encontrar cataratas, neovascularización en el iris, cámara estrecha, más que nada en los adultos. Entonces acá vamos a ver otras imágenes, como se ve aquí un niño que tiene un desprendimiento de retina exudativo ya total
incluso se le puede ver a través que se está como llegando hasta la parte posterior, la parte del cristalino. Entonces, por eso es que se ve de esta forma. Sin embargo, también tenemos pacientes en que por los exudados pueden tener esta colesterosis en la cámara anterior. No sé si algún R1 o un R2 quisiera decir más o menos de qué están compuestos los exudados suprotinianos. Alguien que sepa, ¿no? Bueno, prácticamente estas van a ser como cristales de colesterol. Entonces, estos cristales a veces de la parte de el intrarretinianos pueden llegar hasta la cama anterior, probablemente a veces por diálisis. Entonces, no es algo muy común de ver, pero es como esta formación por estos mismos cristales, así medio brilloso en que se encuentra en la cámara anterior. Con respecto al fondo de ojo, que vamos a ver las telangiectasias, todas estas tubertosidades que vimos, las dilataciones, las exudaciones. Por tanto, esto va a conllevar a tener un líquido supratiniano y consecuente a este va a tener un desprendimiento de retina exudativo. En los adultos a veces se puede encontrar hemorragias retinianas, pero no se ve tan frecuente en los niños. Hasta incluso se ha reportado solo como un 13% de los casos según los estudios. Y al tener estas telangiectasias hace que la parte adyacente a ella de la retina sea zonas avasculares. Entonces, en general, ¿qué vamos a encontrar en la retina interna? Van a haber numerosos vasos telangiectásicos dilatados y de gran tamaño. Y en la parte de la retina externa vamos a ver bien lo que sería un engrosamiento por exudación con una penetración variable en las capas de la retina. ¿Qué es lo que sucede realmente con esta patología? Vamos a ver lo que sería la fisiopatología. Y esto ocurre porque primero inicia habiendo un deterioro en la barrera hematorretiniana interna. Esta barrera hematorretiniana interna está conformada por estas células endoteliales en la retina, que obviamente vienen de la arteria central de la retina, y como hay este deterioro, hace que también haya como consecuencia de este una pérdida de los pericitos. Las pérdidas de pericitos prácticamente son estas células contráctiles que se van a encontrar en la membrana basal de las paredes capilares. Y eso es lo que va a conllevar a tener esta pérdida, una debilidad de la pared vascular. Entonces, esa debilidad a la vez lleva a que también pierda tono estos vasos. Y por eso es que se forman estos vasos anormales, que serían las telangiectasias o microaneurismas. Y esta acumulación, vemos como los vasos están débiles, entonces hay fuga, no hay una estabilización. Entonces, esta fuga con el tiempo también progresa. Y el aumento de esta fuga también se puede ir acumulando lo que sería el líquido subretiniano con exudados duros. Con el tiempo, esta acumulación tanto de este líquido con los exudados es lo que viene siendo lo desprendimiento de retina de tipo exudativo. Recordando que hay dos tipos de desprendimiento de retina, el regmatógeno y el no regmatógeno. Del regmatógeno de regma viene por rotura. En estos casos, como es a causa de esta acumulación de líquido y exudativo, entonces el tipo no regmatógeno y solamente exudativo, que es lo que lo caracteriza en esta enfermedad de Coats. Para el año 2000, Shields y colaboradores hicieron como una presentación para poder clasificar el tipo de enfermedad de Coats. Entonces lo dividió en 5 estadios. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el primer estadio va a tener una característica, que sería la T de telangiectasia. Entonces, estas no se encuentran tan frecuentes porque los pacientes todavía no presentan grandes manifestaciones clínicas, entonces solamente se vio que era el 1% de ellos. Para el estadio 2, vamos a ver dos características. Vamos a agregarle lo que sería la exudación. La exudación, esta se puede dividir tanto en A y en B. A va a ser para cuando se encuentre extrafoveal y B cuando sea foveal. Del tercer estadio, 3 características van a ser las mismas anteriores y le vamos a agregar ahora sí lo que sería el desprendimiento de retina. Y va a tener otra subclasificación que puede ser A cuando es subtotal o parcial y B cuando es total. Para el cuarto estadio vamos a agregarle lo que sería el desprendimiento de retina, pero más el glaucoma. Entonces estos pacientes obviamente vamos a ver el nervio ya
lesionado, vamos a encontrar presiones muy altas y la neovascularización. Y finalmente vamos a tener el último estadio, que es la etapa, por decirlo así, terminal, donde se va a caracterizar por tener este tisis bulbis, ¿no? Entonces, de este cuadro también es importante destacar que el estadio número 3 es el que más se encuentra, incluso en estos casos de un 69%, porque ya obviamente ya los pacientes en esta etapa ya presentan em, como varias manifestaciones de disminución de goce visual, leucocoria y todo lo que hemos visto anteriormente. Seguido de esto por un tipo de desprendimiento de retina subtotal con un 38% y uno que sea ya total de un 30%. Entonces, recordando, estadio 1, vamos a ver solamente telangiectasias retinianas, es decir, estos vasos anormales que se van a ver tuertosos, se van a hacer, se pueden a veces encontrar microaneurismas, como vemos de este lado de aquí, que se van a ver como esos puntitos rojos, estas tortuosidades y cambios de dilataciones en general. Estadio 2. Entonces, en estos casos, sí vamos a ver que se le agrega el componente de exudativo. Como mencioné al principio, estos se van a ubicar de preferencia de manera temporal o inferior. Aquí está temporal, y como esta parte exudativa se encuentra por fuera de la fobia, entonces va a ser de tipo 2A, que sería exudación extrafobial. En esta otra imagen, esta fluorangiografía, vamos a ver en el primer tiempo, que es fase intermedia, vamos a compararlo con una fase tardía, y lo que vamos aquí ver principalmente es el patrón de fuga. Entonces vemos cómo esta parte hiperfluorescente y lo vemos comparando con la fase tardía, cómo se ve más hiperfluorescente. Y esto se debe porque hay extravasación en estos de los capilares. Entonces, vamos a ver que esto se ve como el estadio 2 de exudación también extrafobial, están cerca de las telangiectasias. Otra cosa que también podemos apreciar es que adyacente a todas estas telangiectasias vamos a ver una zona hipofluorescente, es porque es una zona avascular. Aquí sería una imagen, un ejemplo de cómo sería una exudación fobial. Entonces está aquí la fobia y bueno, está adyacente a ella. Entonces, así es como para poder clasificarla, y también se la puede conocer como una vasculopatía localizada. Por eso es que veremos más adelante cómo esta a veces puede confundir con otras patologías. Un estadio 3, lo que ya vamos a encontrar aquí, vamos a ver que se le va a agregar lo que sería el desprendimiento de retina. Y este desprendimiento de retina puede ser subtotal, como les mencionaba, o puede ser total. En este caso, vamos a ver el 3, que va a ser extrafobial. Este sería la mácula, este sería la fobia, y vamos a ver que la exudación va a estar localizada de manera extrafobial. Entonces, cuando sucede esto, vamos a ver que por este acúmulo, que es bastante, podemos ver lo que sería el desprendimiento de retina. En esta otra imagen de acá vamos a ver una fluorangiografía en la fase ya de recirculación, que más o menos va de 2 minutos a 3 minutos de este mismo paciente y lo que vamos a ver más que nada también son áreas de la parte de falta de perfusión capilar, y como vemos en esta área aquí, se va a ver más bien como hipofluorescente por isquemia. Y vamos a ver, en cambio, aquí estos puntos hiperfluorescentes por la parte exudativa. En la parte de la 3A2, vamos a ver otro ejemplo, lo que es el desprendimiento total, perdón, fobial. Vamos a ver que está localizada. Entonces, prácticamente se ve lo mismo. Vamos a ver esas telangiectasias y vamos a ver que adyacente a ella se va a ver una zona hipofluorescente por falta de llenado. Esto sería ya bien un estadio 3 con un desprendimiento total. Vamos a ver que alrededor de todo esto, vamos a ver como estos bultos, ya la retina está separada en sí, todo tiene este pigmento amarillo, todo esto de la parte de exudación. Entonces, en tiempos fluorangiográficos, vamos a ver comparar que aquí otra vez vamos a ver en la parte inferior, que sería de la fase tardía, comparando con la fase intermedia,
este aumento de la hiperfluorescencia. Aquí y en la parte también inferior, vemos tanto que aumenta en tamaño como en cantidad, incluso en el nervio. Ya, toda esta parte, estas imágenes de la fluorangiografía van a representar el lado temporal de esta imagen de la... Aquí en el estadio 4 lo que vamos a ver principalmente, ya vamos a ver un desprendimiento de retina que va a ser, además de esto se le va a agregar lo que sería el glaucoma. Entonces vemos toda esta separación, vemos todos estos vasos tortuosos, vemos cómo se marca aquí la parte sobre todo en la hipofluorescente, está alrededor, o sea, está centrado más bien por la parte hiperfluorescente de estos vasos. Y otro ejemplo también de estadio 4, vamos a ver una retinografía de la retina del ojo derecho inferior con todas estas partes exudados subretinianos, agregándole esto un desprendimiento de retina. Y en la parte de la fluorangiografía que la vemos inferior de esta misma imagen, vamos a ver exactamente todo lo que hemos mencionado, pero mucho más agresivo. Vamos a ver más dilataciones, vamos a ver esta falta de perfusión periférica que se ve por eso hipofluorescente. Entonces, con respecto al estadio 5, que ya se conoce como la enfermedad avanzada, es la etapa terminal. En esta parte ya tenemos lo que sería la tisis bulbi, es decir, que ya no hay una función en el ojito. Vamos a ver glaucoma neovascular, vamos a ver neovasos en el iris, vamos a ver desprendimiento en embudo de la retina. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando queremos medir el líquido supratiniano va a estar bastante elevado. Si hacemos un OCT, incluso va a tener amplias extensiones de aneurismas. Y por tanto, en estos casos ya los pacientes se llevan lo que será la enucleación. Con respecto a los diagnósticos clínicos, es importante el OCT, la ecografía y la fluorangiografía. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una imagen que tiene las dos características, que serían las telangiectasias, que vamos a ver aquí de manera temporal, que se aprecia un poco, y los exudados. Entonces, este sería un estadio 2B, porque se encuentra de manera foveal. Entonces, acompañado de esta misma imagen, vamos a ver en tiempos fluorangiográficos. Esta parte de aquí se ven los microaneurismos y por eso también se ve aquí esta hiperfluorescencia. Pero lo que nos importa aquí es en el OCT. Estos cortes son en la mácula y podemos ver también a través de la mácula, de estos cortes en el OCT, todos estos puntos hiperreflectantes que van a representar lo que sea la exudación. Se va a encontrar la parte intrarretiniana. También es importante hacer OCT por el seguimiento que se puede realizar en ella. Cuando se utilizan ya los tratamientos como inyecciones intravítreas, este sería como el examen para poder ver la progresión de esta, a ver si ha mejorado y ha disminuido este edema que a veces puede ocurrir de manera quístico. También se hace una ecografía porque una de las diagnósticos diferenciales más importantes del COAX es con el retinoblastoma. Y en un estadio no tan avanzado se puede ver fácilmente que se va a diferenciar de esta porque en retinoblastoma vamos a ver lo que serían las calcificaciones subretinianas. Además de esta, la desprendimiento de retina. Y con respecto a la fluorangiografía, vamos a ver aquí una retinografía de un ojo y su fluorangiografía. Entonces, ¿por qué es importante? También porque la fluorangiografía, como mide lo que sería el flujo sanguíneo, vamos a ver también en sus fases. En una fase intermedia, vamos a compararlo con su fase tardía y miren cómo todo esto se pone hiperfluorescente por el patrón de fuga, aumenta en tamaño y también aumenta su intensidad en cuestión de tiempo. Entonces, por eso es también importante hacer estos exámenes de fluorangiografía. En la enfermedad de Coats, acuérdense que también vemos la parte de la falta de perfusión retiniana, el simple hecho de que no tenga, que tenga una parte como isquémica. Entonces es cuando se ve usualmente adyacente a las telangiectasias esta área hipofluorescente. Entonces, con respecto ya al diagnóstico diferencial, el más importante es que le mencionabas el retinoblastoma. ¿Por qué? Porque tiene una potencia de alta morbilidad y mortalidad asociada. Y con respecto al desprendimiento de retina, también coexiste con la exudación subretiniana y vasos retinianos dilatados. Entonces, en este cuadro clasifica muy bien para poder ver las características principales entre estas dos enfermedades.
Entonces, por ejemplo, tenemos en que en la presentación general, enfermedad de Coats, usualmente, como les mencionaba, sucede a partir de la edad media de 6 a 8 años, pero incluso son niños mayores, más grandecitos comparados al retinoblastoma, que a veces son pacientitos de meses. Entonces, son como de menor edad. También saber y recordar que el Coats es casi el 100% unilateral y que sucede en niños, el sexo masculino. En cambio, el retinoblastoma va a ser más que nada bilateral a veces, o sea, más frecuente, y también no hay predilección por el género. Con respecto a la leucocoria, como les mencionaba al principio, en la enfermedad de Coats se va a ver de un color como de gris a rosa, y en el retinoblastoma va a ser más bien como blanco. Entonces, es otra forma de poder diferenciarlo en examen oftalmológico. Con respecto a las telangiectasias, ya les mencionaba cómo se veían estos bucles o como estas salchichas, estas dilataciones que se encontraban, sobre todo en las partes terminales de estos vasos, y se encuentra también de temporal y de inferior, comparado a la retinoblastoma, que va a ser más bien por estas infiltraciones tumorales. Entonces, con respecto a la clasificación, lo que se puede ver esta diferencia más que nada es en la ecografía, porque el retinoblastoma sí está presente. Y, por ejemplo, tener una característica de la masa intraocular en la enfermedad de Coats no es una característica comparada al retinoblastoma, que sí lo es el 100%. Y bueno, como les mencionaba, también las fugas con vasos telangiectásicos y en retinoblastoma se ve como una doble circulación. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes, si tenemos este fondo de ojo y vemos un desprendimiento de retina, nos vamos a fijar principalmente en los vasos. Vemos aquí que están todos telangiectásicos, vemos microaneurismas y obviamente también el desprendimiento y exudados. Y en el de acá podréis hacer como similar, pero miren que los vasos son mucho más regulares, más estables, o sea, no tienen todas estas tortuosidades ni dilataciones que encontramos ni en telangiectásicos que encontramos en el seminal de Coats. Entonces, en general, también como había muchas enfermedades que estaban mal diagnosticadas, hicieron otro estudio de 150 casos y, por ejemplo, llegaron a la conclusión de que habían diagnosticado incluso hasta de 43 casos, o sea, es decir, un 27% con retinoblastomas. Y así, por ejemplo, con solamente un desprendimiento de retina en 12 pacientes, una hemorragia de retina en 7 y así sucesivamente entre tantas enfermedades. Entonces, es importante conocer las características específicas de la enfermedad de Coats. Por ejemplo, tenemos de estas la distrofia vitreoretiniana. Esta se puede confundir a veces con la enfermedad de Coats, pero la distrofia vitreoretiniana no está relacionada nada con el vitrio. También esta es vascular y periférica con las telangiectásicas y su exudación. Además que este tiene un componente hereditario, va a ser autosómico dominante y usualmente va a ser bilateral. En este caso podemos ver también como un desprendimiento de la enfermedad de Norrie. Entonces, este también va a ser relacionado con un gen recesivo ligado al cromosoma X, caracterizado por una ceguera, sordera, o sea, tienen más eh, manifestaciones sistémicas. Y incluso esto es un tercio de los casos con enfermedades de sistemas de nervioso central. Por ejemplo, sí se puede asemejar con respecto a que hay leucocoria, desprendimiento de retina total o parcial. Entonces, para no hablar tanto de los diagnósticos diferenciales, es importante de las que acabamos de mencionar, por ejemplo, la enfermedad de Norrie, la vitreotinopatías exudativa familiar, la distrofia macular facio-escapular-humeral y el síndrome de pseudoglioma y de osteoporosis. Entonces, estas enfermedades en sí pueden compartir como ciertos fenotipos similares por una vascularización incompleta de la periférica en la retina con una vasculatura remanente telangiectásica adyacente y de competencia vascular principalmente. Y aquí presentan más o menos de las principales diagnósticos diferenciales con respecto a la enfermedad de Coats. Pero entonces, para recordar que puede orientarnos un poco más a que sea de la enfermedad de Coats, es recordar que primero es causado de manera idiopática, no se conoce. Es una asociación, está asociada con la exudación intrarretiniana con o sin desprendimiento de la retina exudativo, porque sabemos que está categorizada por etapas, por estadios, y que no hay una evidencia ni de atracción vitreoretiniana. Entonces aquí muchas de estas patologías sí lo están, o que son sistémicas, que están relacionadas con algo sistémico. Entonces,
No tiene ninguna relación con anomalía sistémica, no es hereditaria y recordar que tampoco tiene ninguna predilección por la raza. Entonces, ya para hablar del tratamiento directamente, vamos a ver que va a depender mucho del estadio. Entonces, el estadio 1, que solamente vemos telangiectasias, lo ideal sería como tener un registro de ellas. Entonces, mandamos a tomar fotografías a color del fondo de ojo y una fluorografía para ver cómo está el flujo sanguíneo de campo amplio y observamos. En estadio 2 al 4, entonces ya sí como hay manifestaciones de disminución de agudeza visual, ya vemos exudados, podemos ver desprendimiento, entonces sí vamos a ser un poco más agresivos y lo que vamos a utilizar será una ablación con fotocoagulación o crioterapia, sobre todo en las áreas de vasculaturas telangiectásicas y falta de perfusión retiniana, es decir, que no es general sino como localizado. Entonces, usualmente con estas dos tratamientos que sería la fotocoagulación con láser y crioterapia se puede manejar bastante bien. Sin embargo, hay casos que sí, obviamente sí requiere de una intervención quirúrgica. Entonces, por ejemplo, si ya vemos alguna hemorragia o si vemos un desprendimiento mucho mayor. Otro tipo de tratamiento que se pueden utilizar son los anti-VEGF, pero todavía no se ha visto como estudios, o sea, funciona muy bien en adultos, pero no se ha visto todavía un estudio grande, ¿no? Para ver cómo va con los niños. Y finalmente, recordemos que el estadio 5, que es la etapa terminal, ya usualmente el tratamiento directo a esto sería una enucleación primaria. Entonces, el tratamiento lo que busca como objetivo es cerrar todas estas telangiectasias para detener la fuga y lograr la resolución del líquido subretiniano. Entonces, a veces simplemente con estas terapias que le mencionaba, ablativas, pueden ser suficientes son muy raras las recurrencias. Entonces, esta fotocoagulación con la cicloterapia van a ser, recordando que son casos que no sean tan graves, con no tanta exudación, sobre todo para la fotocoagulación. Si ya vemos fuga, podemos usar, por ejemplo, un spot de 100 a 500 micras para disminuir el riesgo de también la neovascularización. Es importante, por ejemplo, que cuando hacemos esta fotocoagulación, lo hacemos también de manera, o sea, como ir controlándolo cada 3 meses para ver cómo está. Pues si requiere volver a intervenir, pues se le realiza. Y si no, simplemente tenerlo en observación. Y las crioterapias ya se van a utilizar como segunda opción después de la fotocoagulación, cuando ya vemos, por ejemplo, una exudación un poco más extensa o está bien periférica. O podemos también encontrar un desprendimiento de retina subtotal. Con respecto a los fármacos, se ha aplicado, por ejemplo, lo que es la triamcinolona, la dexametasona, porque obviamente se ha visto que sí hay un efecto bueno en lo que sería reducir la edema macular y exudación, pero recordemos que a veces estas conllevan a tener a que aumente, por ejemplo, las cataratas. Los anti-VEGF lo que también van a ayudar muchísimo es a reducir este líquido subretiniano que se encuentra y la exudación macular en los niños. Sin embargo, lo que también se ha visto es que pudiese formarse esta fibrosis vitrea, entonces por eso es que también hay que tener cuidado. Usualmente también algo que hacen los médicos es hacer un tratamiento combinado, por ejemplo, entre la fotocoagulación o crioterapia con algún fármaco. Y eso se utiliza obviamente cuando ya sea ya un desprendimiento de retina exudativa un poco más severo. Con respecto a las cirugías, depende de los casos. Ya, bueno, se puede hacer una vitrectomía cuando ya hay un DR exudativo muy extenso en que esa sería la mejor opción en los casos de los pacientes. Y recordar cuando ya es una etapa terminal, lo mejor sería una enucleación porque ya el ojo es doloroso, tiene esa neovascularización y el ojo sobre todo ya no es funcional. Entonces la mejor opción en estos casos es una enucleación. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver de un paciente de 10 años que vino con todas estas anomalías. Vemos que tenemos esta retinografía de un montaje del ojo derecho con todas estas telangiectasias, exudados. Entonces aquí vamos a ver en los controles la aplicación de la fotocoagulación con láser en periodos de tiempo. Y vamos viendo en la parte de sobre todo superior cómo va iniciando que la retina comienza otra vez a ponerse en, como decir, por decirlo así, en su lugar. Le hacen su láser y miren cómo finalmente regresiona. Y el paciente también obviamente mejora su agudeza visual, que es el objetivo de todo esto. En esto, por ejemplo, en otro paciente con estadio 3A,
vemos las tres características, telangiectasia, exudados y posiblemente también desprendimiento de retina. Entonces, las características principales que también vemos aquí, área de hipofluorescencia por falta de llenado y alrededor de esta y adyacente a esta las telangiectasias. Y bueno, aquí, por ejemplo, en la marca de ablación láser y vemos como también el paciente mejora. Incluso en este caso, este pacientito llegó hasta 20/20. Eso sería todo. Gracias. ¿Preguntas?